una expresión oligárquica dentro del radicalismo, y también con un sector del socialismo, que es el socialismo independiente. Estos tres sectores, más partidos provinciales de orientación conservadora igualmente, conforman lo que se llama la coalición de la concordancia, que van a ser gobierno mediante el fraude y mediante la proscripción del irigoyenismo entre 1932 y 1943. En este proceso, en este periodo histórico, donde el actor relevante de la política argentina va a ser el general Agustín P. Justo, tiene igual relevancia su ministro de Hacienda, que es Federico Pinedo. Federico Pinedo tiene que enfrentar precisamente los problemas surgidos por la crisis internacional de 1930, lo que lleva básicamente a realizar dos programas de fuertes reformas. Uno de carácter fiscal, que se da a fines de 1934, con la creación de nuevos impuestos que no existían en el paisaje impositivo argentino, caso el impuesto a las ventas o el impuesto a los réditos, lo que actualmente es el IVA y ganancias, eran impuestos que no existían, junto con la unificación de impuestos internos. Este es el programa de reforma fiscal de Pinedo. Y en cuanto al programa económico de Pinedo, tiene, digamos, la intención de hacer frente de manera defensiva a lo que está sucediendo en el mercado internacional, con lo cual se produce una especie de estímulos desde el Estado para el nacimiento de empresas, pequeñas empresas industriales domésticas, y para que, digamos, no se pierda el empleo. Y junto con eso aparecen también políticas que tienden a expandir y estimular la construcción, en el sentido de que la construcción, o la actividad de la construcción, es un gran multiplicador de la economía. Entonces, esto es lo que aparece en la década del 30, con Federico Pinedo al frente del Ministerio de Hacienda. Durante la gestión de Justo y la administración de Pinedo de la Hacienda Pública, se crean un gran número de instituciones que hasta entonces no existían, que se dedican a regular el funcionamiento de diferentes mercados y a estabilizar el mercado financiero y cambiario. Nace, por ejemplo, ahí la Junta Nacional de Granos, en el año 33, la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de Productores, que es la CAP. Aquellos que tienen vida se acordarán de la CAP y los productos cárnicos que elaboraba esta corporación. Junto con estas instituciones se crea en el año 35 el Banco Central de la República Argentina, que era un viejo proyecto que había quedado trunco desde el año 1914 con la disolución de la Caja de Conversión, y que vuelve a tomar fuerza en los años 30 a raíz precisamente de la falta de estabilidad del mercado monetario a nivel mundial. Y el modelo del Banco Central es copiado del Banco de Inglaterra, que es el famoso proyecto de Otto Niemeyer, y también conocido como el proyecto Prebisch, ¿no? Prebisch en ese momento es un contador y doctor en ciencias económicas de menos de 30 años de edad, que se convierte en el primer gerente general del Banco Central. Bien, les decía que el Banco Central tuvo como principal función la estabilización de la moneda en un momento del mundo de alta volatilidad de las monedas. Luego de 1930 y hacia mediados de la década de 1930, pueden verse en la economía mundo una convivencia forzada, que va a durar hasta la Segunda Guerra Mundial, de tres grandes bloques monetarios. Un primer bloque monetario, que podemos llamarlo el bloque del dólar, agrupa alrededor de los Estados Unidos a países que tienen una tendencia inflacionaria. Estos países del mundo con una tendencia inflacionaria giran alrededor de la economía del dólar estadounidense.
un segundo bloque monetario, que podemos llamarlo el bloque del oro, está encabezado por Francia, y agrupa a países con tendencia a la deflación. Estos países se agrupan alrededor o siguen manteniendo una conversión al oro. Y hay un tercer bloque de países en donde nos encontramos nosotros, o sea, donde se encuentra la economía argentina, que es el bloque de la libra esterlina, que agrupaba a las colonias británicas y a sus países satélites. La firma del Pacto Roca-Runciman en 1932 de algún modo hace mucho más férreos, mucho más rígidos ese vínculo tradicional que Argentina mantenía con Gran Bretaña. Y esto ya lo vimos también cuando vimos la clase pasada respecto del modelo agroexportador. El modelo agroexportador, nuestra relación con Gran Bretaña es muy intensa y está basada en la exportación de bienes primarios de características alimentarias a cambio de la importación de cualquier bien industrializado. Entonces, como este comercio genera a su vez una balanza monetaria, porque junto a la balanza comercial, que es exportaciones e importaciones, está la balanza de pagos, que es entrada y salida de divisas, nosotros terminamos en ese momento de la entreguerra y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, ligados al bloque de la libra esterlina. Bueno, precisamente en 1936 se pone fin al patrón oro, se sale la conversión del oro a nivel internacional, y estos tres países hegemónicos en materia monetaria, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, lo que hacen es sientan las bases internas para regular la circulación monetaria en el mundo. Volviendo al Plan Pinedo, el Plan Pinedo de 1940, frente a una nueva realidad del mundo y ante el inicio de la guerra, recordemos la guerra comienza en el año 39, el Plan Pinedo plantea proteger y desarrollar con ciertas limitaciones una industria nacional a partir del aumento de la demanda interna para reactivar el aparato productivo, ¿no? O sea, la cuestión del Plan Pinedo es que no se pierdan empleos, y que de algún modo el consumo interno pueda auxiliar o pueda compensar, esa es la palabra, pueda compensar la caída del sector externo argentino. Entonces, también les dije que se piensa en la industria de la construcción y con créditos para la construcción en el sector privilegiado de las políticas del Estado por el efecto multiplicador que tiene la construcción sobre el resto de las actividades. Y por el otro lado también está la cuestión de apoyar la demanda interna para absorber el stock de cereales, básicamente de cereales y carnes, que ya no podían ser exportados al exterior a raíz de la guerra. Esta es la situación en la víspera de la llegada del peronismo al poder. ¿Está bien? Me gustaría compartir con ustedes una imagen para explicar, de algún modo, dónde está el centro de relevancia tanto para el modelo agroexportador, que vimos en la charla pasada, y el modelo de industrialización por sustitución de importación. A ver, yo puedo compartir esta charla. ¿Están viendo todos el cuadro? Sí, ¿no? Bien. Quiero haber mencionado en la clase pasada o en una charla anterior, no recuerdo, que el crecimiento económico, el crecimiento de productos se explica básicamente por el comportamiento de lo que se llaman los 4 agregados macroeconómicos. Esos 4 agregados macroeconómicos son el gasto privado, que es el consumo de los individuos y las familias, el gasto público, que son los gastos que realiza la nación, la provincia y los municipios, la inversión, que puede ser pública o privada, y el sector externo neto.
Ahora bien, el gasto privado y el gasto público en conjunto conforman lo que comúnmente llamamos mercado interno o consumo interno, que es la oferta y demanda de bienes y servicios de producción nacional. Y el sector externo neto se compone de las exportaciones menos las importaciones. Estamos. El modelo agroexportador basaba toda su estrategia en el crecimiento exponencial de esta variable. Con lo cual, digamos, todas las demás variables estaban supeditadas al crecimiento de esta variable. Si crecían las exportaciones, y sobre todo muy por encima de las importaciones, el fisco iba a recaudar más porque el principal elemento de la estructura fiscal estaba dado en la renta aduanera. El Estado entonces podía gastar más. De algún modo esto derramaba en el consumo de los individuos y las familias. También la economía del país se transformaba interesante para tipo de inversiones públicas y privadas, sobre todo a través de la vía de endeudamiento, ¿sí? Lo que sucede en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones es precisamente que el motor va a estar dado por estas dos variables, el gasto privado y el gasto público, ¿sí? Entonces, con políticas que estimulen el gasto privado y, por supuesto, con políticas financiadas desde el sector público, iba a producirse un modelo de crecimiento que podía llegar a compensar la caída de las exportaciones producidas por la reanudación de la guerra en el año 39. Bueno, así funciona y ahí están los centros de relevancia de cada modelo en sí mismo. Ahora bien, cuando llega el peronismo al poder, y ya en la revolución de los coroneles del 43 ya se plantea esta cuestión, para el peronismo la industria cumplía un rol esencial como fuente de empleo y de consumo, por lo cual, digamos, hubo no ya una política espontánea o defensiva, como había sido la de Pinedo, de sustituir importaciones, sino que hay una política activa del Estado por intervenir en la economía para sustituir importaciones. Entonces, esas políticas del Estado para promover la sustitución de importaciones se dan básicamente por dos vías. Una vía fiscal, que son arancelarias, aumentamos los aranceles de importación a los productos importados para que precisamente la industria local tenga incentivos suficientes o competitividad suficiente para producirlos a nivel local. Y la segunda son limitaciones para arancelarias, que son por la vía regulatoria. Es decir, por ejemplo, una política para arancelaria común es, por ejemplo, las condiciones fitosanitarias que pone, por ejemplo, el mercado común europeo, que impiden que productos argentinos puedan ingresar al mercado común, ¿sí? Durante muchos años la política de la erradicación de la aftosa tenía que ver con una política paraarancelaria establecida en el mercado estadounidense, lo cual impedía la exportación de carnes argentinas hacia allá. Entonces, bueno, una es por vía fiscal, esto es, aumentamos los aranceles a los productos importados, y por el otro lado, pararancelariamente creamos regulaciones que dificulten el ingreso de productos importados al país. ¿Está bien? Los principales beneficios que los defensores del sistema de industrialización por sustitución de importaciones le asignan a este sistema es, en un primer momento, obviamente, se produce un aumento del empleo a corto plazo por estímulos concretos en el sector industrial. Esto no cabe ninguna duda. Cuando existe una mayor demanda interna de ciertos productos y existen estímulos suficientes para producir en el país, se requiere mano de obra, la mano de obra es tomada, hay salarios, se mejoran los salarios, hay mayor consumo, este mayor consumo estimula la oferta,
y bueno, se produce un círculo virtuoso de la economía, que es lo que destacan precisamente los sectores que defienden la sustitución de importación. La segunda, eh, la segunda ventaja que le ven es la menor dependencia de la producción local frente a la fluctuación en los mercados internacionales de bienes. Esto es básicamente un objetivo, si se quiere, estratégico. Como yo produzco casi lo que necesito, realmente las fluctuaciones que suceden en el mercado internacional me tienen sin cuidado. Pensemos hoy en día la cuestión de la producción de gas europeo y su dependencia respecto al gas ruso, ¿no? Entonces, por supuesto que si la Argentina, perdón, si los países europeos tuvieran autoabastecimiento de gas, la incidencia del cierre del gasoducto de Nord Stream 1 los tendría sin cuidado, o su impacto sería menos relevante que el que hoy tiene. ¿Estamos? La tercera ventaja que sostienen los defensores del sistema de industrialización por sustitución de importaciones es que se produce la creación de nuevos sectores industriales, básicamente basados en pequeñas y medianas empresas. Bueno, este es el origen precisamente en la década del 30, en la década del 30, 40 y mucho más durante el primer y el segundo peronismo, el nacimiento de toda la red de pymes industriales que existen en la Argentina, ¿no? Cuando uno recorría el partido de General San Martín, capital de la industria textil en la Argentina, uno veía pequeños talleres de 40, 50 empleados en ese momento. Esos eran pymes en la década del 50-60, ¿no? Hoy en día una pyme son 3, 4 empleados, pero en ese momento un taller textil o una planta textil movía 100, 150 personas y seguían siendo pequeñas o medianas empresas. Así que se produce la irrupción de nuevos actores económicos hasta entonces inexistentes. Y otra de las ventajas, obviamente, son las mejoras en el nivel de empleo, con lo cual redundan en mejoras en el nivel salarial y, sobre todo, promueven la diversificación y la mayor calificación de la mano de obra. ¿Sí? Pensemos durante mucho tiempo, cuando se produjo una vuelta a la industrialización argentina, digo, durante el gobierno de Néstor, de Cristina, era muy difícil encontrar buenos torneros. Los buenos torneros eran gente de 40 años para arriba, que habían estudiado en las escuelas técnicas, en la década del 80, 80 y tantos, y que después, con la crisis de las escuelas técnicas y la pérdida de alumnos, nadie estudiaba tornería. Y ahora, con una vuelta de tuerca en la industrialización, hacía falta torneros, fresadores, pero no encontraban jóvenes que hayan estudiado en las escuelas técnicas y se hayan formado en eso, con lo cual la mayoría de los fresadores eran gente grande en un mercado laboral que precisamente es cada día más expulsivo con las personas de mayor edad. Pero sin embargo, en esos nichos en particular se producían esos fenómenos. Bueno, lo que quiero decir es que la industrialización por sustitución de importaciones trajo en el mercado laboral profundos cambios, no solamente en la cantidad demandada de trabajadores, sino en la calidad de sus capacitaciones laborales. Como críticas, como principales críticas, aquellos que por supuesto no comparten. Hace poco, y voy a hacer una digresión con esto, uno de los discursos más virulentos de Spert se refería a la cuestión de terminar con la joda, no sé si lo escucharon ustedes, terminar con la joda de la sustitución de importación, ¿no? Entonces, esto que pasa en la década del 40, o esto que irrumpe la economía argentina en la década del 40, es tan actual como el diario. Simplemente esos discursos están y estamos también, y creo que la razón de estas charlas y de estos cursos es esto, porque estamos metidos en una lucha, en una batalla cultural que se está dando en todos los planos, el plano económico, el plano de las ideas, el plano de la política, etc.
precisamente los liberales que hablan de mirar adelante y que el problema argentino es que siempre se mira para atrás, vienen a traer a la discusión un tema que aparece en la década del 40. ¿Ah? Porque cuando dicen, terminó con la joda de la sustitución de importaciones, ¿de qué están hablando? Están hablando de esto precisamente. Y vamos a ver, ahora cuando terminemos la exposición, vamos a ver dónde estamos parados hoy con este tema. Las principales críticas que le formulan aquellos que no comparten el modelo de industrialización por sustitución de importaciones es que se produce un incremento artificial de los precios domésticos de los bienes industriales. Entonces, ya lo vimos, y esto lo veíamos en una famosa publicidad de la dictadura del año 76, la famosa publicidad de las sillas. Los que somos un poquito viejos, era una publicidad con mucho efecto en donde era una persona que se sentaba en una silla de fabricación nacional y la silla se rompía por todos los costados, ¿no? Entonces, la cuestión es que de golpe aparecían otras sillas que eran importadas y el tipo podía elegir y elegía la más cómoda, ¿no? Entonces, la principal crítica que se le hace a la institución de importaciones es que al no haber estímulo de competencia real de la economía, produce bienes mucho más caros y de inferior calidad que los que se podrían conseguir si fueran importados. Otra de las críticas es que por estas mismas razones, por introducir estímulos artificiales, por la vía arancelaria, por la vía paraarancelaria, se produce una falta de mecanismo de autorregulación del mercado. Los mercados se empiezan a distorsionar, no solamente al nivel de precios, sino que también se empieza a distorsionar a nivel de oferta y demanda. Y a su vez, digamos, otra de los peligros, sobre todo los ultraliberales, es que la sustitución de importaciones trae aparejado el establecimiento de monopolios o oligopolios de carácter estatal. Entonces, esto en economía tiene una gran importancia, y lo estamos viendo, y es actual, el tema de los subsidios a la energía. En la economía hay tres tipos de bienes. Son bienes de mercado o bienes núcleo, bienes estacionales y bienes administrados. Los bienes de mercado son aquellos que estarían de algún modo sujetos a la ley de oferta y demanda y a la fijación de precios por los mecanismos habituales del mercado. Los bienes estacionales, nosotros lo podemos ver claramente en el caso de la verdura, de por qué hace 2 meses la lechuga salía a 400 pesos el kilo y hoy sale menos de la mitad, o pasa con los tomates. Bueno, es que hay bienes cuya producción está sujeta a variaciones estacionales que no son modificables, ¿sí? Uno, si se quiere comprar una palta en febrero, seguramente va a conseguir un precio. Si uno quiere conseguir una palta en medio de una helada en Bariloche, tendrá otro precio, ¿no? Entonces, bueno, estos son los bienes estacionales. Y a su vez están los bienes administrados, que son básicamente las tarifas, en donde el Estado interviene fijándoles un precio político, ¿sí? Y esto precisamente la mayor crítica de los liberales, que dice que viene aparejado con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En donde aparecen los oligopolios estatales, recordemos que la mayoría de las empresas públicas, la mayoría de las empresas de servicios públicos en la actualidad fueron en sus inicios empresas estatales, todas. Recordemos Gas del Estado, Obras Sanitarias, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa época quedó esta cuestión de que, si bien son provistas actualmente por empresas privadas el servicio, sus precios están sujetos a bienes administrados en donde el gobierno tiene un papel fundamental. Y lo que siempre les preocupa a los liberales es que la industrialización por sustitución de importaciones establece una forma ineficiente de asignar recursos en una sociedad. Entonces, tenemos todos estos elementos
que conforman lo que se llama el modelo de industrialización por sustitución de importación. Ahora bien, si bien con Rubén lo habíamos hablado de no darlo en este curso, es casi inevitable establecer el nexo entre ambos modelos, el modelo agroexportador y el modelo de sustitución de importaciones, a partir de un autor en especial que se llama Diamant, Marcelo Diamant, y lo que él llama el modelo del péndulo. Dice precisamente que el modelo del péndulo es que hay una disputa en la Argentina no resuelta entre los sectores ligados al modelo agroexportador y los sectores ligados a la industrialización por sustitución de importación. A los primeros, a los defensores del modelo agroexportador, Diamant los denomina economistas ortodoxos o políticas ortodoxas, y a los defensores del modelo de sustitución de importaciones los denomina economistas populares, ¿sí? Entonces, dice Diamant que se produce un péndulo porque hay una cuestión de empate hegemónico que nadie puede romper. ¿Cuál es el problema? El problema, dice, pongamos un momento cero de partida del modelo económico, el modelo agroexportador. Se exporta más, ingresan más divisas, por supuesto que para crear mayores saldos exportables, o sea, si yo quiero exportar mayor cantidad de carne vacuna, por ejemplo, tengo que encarecer los precios internos o pretender que a nivel interno me paguen los mismos precios que me pagan en el exterior. Esto encarece obviamente la vida en general al interior de cada país. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que el sector externo genera divisas, pero no produce empleo y no estimula el consumo interno. Esto lleva a una situación de crisis, llegan los economistas populares, lo que hacen es compensar la caída de los niveles de salario, fomentan la industrialización interna genera nuevos empleos, la economía crece y se encuentra con una dificultad insalvable. Esa dificultad insalvable es que no encuentra la cantidad de divisas suficientes para seguir creciendo. Esto lleva a ciclos inflacionarios, porque hay una mayor demanda de bienes y la oferta no puede satisfacer esa demanda, caída del salario, crisis, recesión, vuelven los liberales, cambia el sistema, se empieza nuevamente, eliminan las retenciones, se abre el mercado para el ingreso de capitales externos y así ad infinitum. ¿Cuál es el problema? Dice Diamant. El problema, dice que Argentina conviven a la fuerza dos sectores económicos claramente diferenciados. Un sector económico ligado al sector externo, a las exportaciones, que tiene ingresos en divisa fuerte, que tiene ingresos en dólares, ¿sí? Que no genera empleo. Y frente a eso, y con un nivel de productividad muy alto, pero eso por las condiciones agrarias, por las condiciones agronómicas de la tierra argentina, digamos. Y convive con un sector de baja productividad que recibe sus ingresos en pesos, en moneda local, y que a su vez, digamos, no genera divisas, pero es la gran consumidora de divisas. Entonces, acá está el punto de estancamiento del péndulo. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, el problema es que hace 100 años tenemos una pelea inconclusa en este sentido. ¿Cuál de los dos modelos va finalmente a imponerse? O en clave marxista, no ha habido un pacto de dominación estable dentro de los sectores de la burguesía para hacer factible esto. Entonces, ahí radica el corazón del problema. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, por qué se produce esta restricción externa de la cual habla la compañera Cristina, hablan todos de por qué faltan dólares. Yo les quiero mostrar, a ver, espérenme un segundito,
ténganme algo de paciencia. Ahí estamos. A ver. Voy a compartir la pantalla para mostrarles esto. Esta es la estructura de importaciones argentinas del año 2021, del año pasado. Esto en millones de dólares. Los bienes de capital. Argentina importa fuertemente bienes intermedios. Bienes intermedios son aquellos productos que comienzan su proceso de fabricación en el extranjero y que llegan a la Argentina semi-elaborados para terminar su ciclo productivo en el país. ¿Sí? Esto es lo que nosotros consumimos mayormente de las importaciones. Esto lleva 25.758 millones de dólares al año. Le siguen los repuestos de maquinarias. Tenemos máquinas, pero no tenemos los repuestos adecuados para ese tipo de maquinaria. En menor medida, importamos bienes de capital, importamos máquinas. Si nosotros sumamos estos tres ítems, vemos que acá se consume el 80%, alrededor del 80% de las importaciones argentinas. Miren ustedes, los combustibles en menor escala, los combustibles el año pasado, este año tal vez sea mayor por el impacto del precio del gas y del gasoil a nivel internacional, pero fueron 5.843 millones de dólares. ¿Sí? Y en muy menor medida los bienes de consumo. Los bienes de consumo, ¿qué es esto? 7.236, que sigue siendo alto, porque uno debería ver cuánto de estos bienes de consumo podían ser sustituidos con producción local. ¿Sí? Hay cosas que obviamente no. Si uno quiere consumir un whisky single malt producido en Escocia, no hay modo, digamos, ¿no? En todo caso, habría que pensar que ya de por sí eso dijimos, está afectado por políticas bien pararancelarias, por políticas fiscales. O sea, seguramente ingresan al país con altos niveles de aranceles. Pero lo que quiero destacar es esto. Esto es la clave, estas tres porciones. Bienes de capital, bienes intermedios y repuestos. Esto es lo que permite el funcionamiento del aparato industrial argentino. Y lo que permite a su vez el crecimiento del empleo y el crecimiento de los salarios a nivel doméstico. Lo cierto es que si nosotros no tenemos estos bienes intermedios, nuestra industria no puede producir. Si no traemos máquinas del exterior, nuestra industria no puede producir, y si no tenemos los repuestos, nuestras máquinas están paradas. Bueno, este es el problema de la restricción externa. Acá nos situamos, y este es el corazón que, digamos, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones no pudo superar. Cuando se habla, a algunos economistas les gusta poner frases, cuando se habla del modelo stop and go, no sé si lo escucharon, están hablando de esto. ¿Cómo hacer para que las divisas ingresen, genere su impacto de estimular la producción externa y que este proceso no se detenga? Porque hasta ahora siempre ha sido así, stop and go, se detiene, cambia la política, avanza, se detiene, cambia la política, avanza. Entonces, este es el problema que estamos enfrentando casi históricamente. Es una situación de empate hegemónico. Hay sectores de la burguesía que no han dirimido su pacto de dominación. Otros países lo han hecho. No ha pasado con la burguesía argentina. Y este es el motivo de reflexión, que obviamente no es una charla económica, es extraeconómica, pero que lo dejo picando porque es el corazón de la pelea que tenemos. Es el corazón de la pelea que tenemos. Cuando en el gobierno anterior se liberan precisamente todas las retenciones, cuando el gobierno anterior comienza su política económica devaluando, está pensando en el modelo del exportador. Tienen en su cabeza eso y piensan que de algún modo el sector externo va a derramar lo suficiente para que los sectores internos puedan subsistir.
Lo que pasa es que por eso el modelo de esta gente era Chile, ya Chile dejó de serlo. Es Uruguay, ese tipo de países que absorben capitales. El caso de Uruguay, lo voy a decir acá, no me atrevo a decirlo, sí, me atrevo a decirlo públicamente. Uruguay ha resuelto su problema de la pobreza de un modo fascinante. Uruguay se ha transformado en un importador de ricos y es un exportador de pobres. Hay mayor cantidad de uruguayos afuera de Uruguay que en el propio territorio uruguayo. Entonces importa ricos dándole franquicias impositivas para que residan en Uruguay y lleven sus capitales a Uruguay, y les da garantía de la intangibilidad de esos capitales, y a cambio de eso, digamos, es un país que siempre ha sido demasiado caro, incluso para sus propios habitantes, entonces los obliga a expulsar, los expulsa. Entonces, gran parte de los pobres uruguayos vienen a la Argentina o se van a otros países, digamos. La colonia migratoria uruguaya es una de las más amplias entre los países latinoamericanos. Entonces, este tipo de países resuelve así sus cuestiones. O el caso Chile. El caso Chile. Digamos, toda la estrategia de crecimiento chileno está basado en la exportación. Con una ventaja. Como la gente no come cobre, no tiene una tensión entre saldos exportables de alimentos o consumo interno de alimentos como si tenemos nosotros. Por eso, en lo particular, me parece muy inteligente la idea de haber dado esta especie de ventana de hot sale para la soja, porque precisamente la soja no es un bien transable para la Argentina. En la Argentina no se consume soja. Sería diferente si fuera el caso del trigo o del maíz. Pero bueno, este es el pantallazo general de cómo funciona o cómo ha funcionado históricamente el modelo de industrialización y sustitución de importaciones. Y bueno, quedo entonces abierto a algún comentario o pregunta que quieran hacer, si pudiera responderla. Bueno, muchas gracias, Rubén. Brillante como siempre la exposición. No sé si hay algunas preguntas. Acá Carlos dice, esta economía no tiene dólares porque no tiene puertos nacionales. No sé si querés comentar algo al respecto. Ya lo vimos en la clase pasada, realmente. Son un conjunto de factores. En estos momentos la Argentina no tiene dólares porque estamos en el peor de los mundos. En los países en donde la economía funciona también hay un mercado de capitales importante. Argentina tiene un mercado de capitales muy chico realmente en relación con su economía. En relación con su economía, el mercado de capitales de Perú es mucho más grande que el mercado de capitales argentino. Y esto es Lo que pasa es que, a ver, nosotros hoy no tenemos acceso a financiamiento externo, y esto es una restricción muy importante. ¿Se acuerdan que yo les mostré las 4 variables o los 4 grandes agregados monetarios? Que eran gasto privado, gasto público, inversiones y exportaciones netas. En Argentina, digamos, las inversiones llegan a cuentagotas en relación con las necesidades argentinas. Hay inversiones, por supuesto. No vamos a creer el discurso liberal de que Argentina espanta las inversiones. Hay inversiones y muy interesantes y en muchos sectores. El problema es que para una economía como la Argentina necesita por lo menos un caudal o un flujo constante alrededor del 20% de su PBI anualmente para poder mantener en funcionamiento toda esa economía. Y no lo está teniendo. Digamos, si el PBI argentino podemos calcularlo hoy en 350.000 millones de dólares, estamos hablando de 70.000 millones de dólares en inversiones que deberían estar llegando todos los años para evitar precisamente que la rueda se pare. ¿Sí? Entonces, lo de los puertos es un problema que tiene que ver con el contrabando. Con el contrabando y con la subfacturación de exportación. Se están haciendo algunas cosas al parecer, yo no sé si no es
si es meramente comunicacional, pero yo todos los días, como vengo siguiendo el tema, como a quien le interesa, estoy viendo claramente detección de operaciones fraudulentas del sector externo todos los días. Todos los días. Lo de los puertos, yo lo dije la vez pasada, digamos, ¿qué va a hacer el gobierno en el 2023 cuando se venzan la concesión de los puertos privados? No sé qué es lo que va a hacer. Ahora bien, el gobierno debería hacer algo si realmente tiene la capacidad de auditar todo eso. ¿Sí? Porque hacerse cargo de los puertos sin capacidad técnica, pericia, realmente, no sé, me parece muy temerario. Yo creo que la Argentina no tiene dólares por un montón de cuestiones y muchas tienen que ver con esto. Muchas tienen que ver con esto que comentaba antes. Cuando nosotros, el 80% de nuestras importaciones están basadas en máquinas, repuestos y bienes intermedios, y no podemos sustituirlos, y ahí está el problema. Y esta es la gran discusión que tenemos que dar. Este proceso de sustituir importaciones empezó en 1940 y pareciera ser que no hemos avanzado demasiado. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a seguir sustituyendo importaciones? O mejor dicho, ¿no tenemos una estrategia más inteligente para sustituir importaciones? Esta es la discusión. Porque, en definitiva, ahora están detectando esta cuestión de gente que importa lapiceras. Bueno, también deberíamos verlo. Ahí viene consumo. El 13-14% de nuestras importaciones son en bienes de consumo. No hay ningún empresario argentino, digamos que no hay ningún sector de la industria argentina que pueda de algún modo suplir ese 14% de importaciones que nosotros compramos al exterior. Ya dije, hay bienes que sí y hay bienes que no. Hay que verlo en detalle. Pero el tema de las máquinas, no estamos, Argentina tiene un alto nivel de capacitación de sus recursos humanos. No dicho por nosotros, sino muchos países del mundo. Tienen universidades. ¿Por qué no podemos producir máquinas y las tenemos que importar? ¿Qué clase de bienes intermedios estamos importando? ¿Bienes intermedios para hacer qué cosa? No tenemos máquinas, pero no podemos producir los repuestos. Entonces, digo, hay toda una cuestión, porque este es el corazón del asunto de las importaciones. Y lo cierto también es que las políticas de importaciones es un quid pro quo, ¿no? O sea, es dame y te doy. No hay ningún país del mundo que no importe absolutamente nada y exporte absolutamente todo. Muchas veces las negociaciones y los acuerdos entre países, acuerdos de comercio exterior, imponen determinadas cuotas de importación que uno tiene que hacer, aunque no las necesite, para poder colocar productos en el exterior. Y esto también es cierto y así funciona, ¿no? Pero creo que, al menos si nuestra restricción es una restricción externa, ameritaría que consideremos con mucho más detalle la política comercial argentina respecto al mundo. Opinión. Bueno, Rubén, una pregunta de Cristian que dice si se puede intervenir en el comercio exterior, si hay posibilidades de alguna intervención fuerte del Estado, una nacionalización, por ejemplo. El comercio exterior argentino está completamente intervenido. Cuando un exportador tiene que declarar, y sobre todo un exportador agropecuario, tiene que declarar cuánto va a exportar, en qué momento se va a hacer el embarque, qué cantidad y a qué precio. Y a su vez, cuando cobra la exportación, ingresa por el Banco Central y a él le liquidan pesos. O cuando un importador tiene que declarar cuánto va a importar, a quién le va a pagar, cuánto sale la operación, para que el Banco Central le liquide los dólares que necesita, estamos hablando de un mercado intervenido. Digamos, la nacionalización era un lindo eslogan en la década del 50 o 60. De por sí el comercio exterior argentino está nacionalizado. Si llamamos nacionalizar a la intervención de los organismos públicos dentro de las operaciones de comercio exterior. Entonces, esto también hay que revisar, digamos. Rubén, me puedo. Sí. Sí. ¿Me escuchás? No, te pregunto, sé que es una
el resultado es a largo plazo, pero ¿vos considerás que es suficiente la inversión en ciencia y tecnología que se está haciendo actualmente, que creo que es el camino que nos va a liberar de este dilema del empate catastrófico? Mirá, yo no soy un especialista en el tema, yo conozco un gran especialista en el tema que es precisamente mi tutor de tesis, mi director de tesis, que es el doctor Hernán Tomás, que es una eminencia, digamos, en el campo científico y tecnológico en la Argentina. Yo creo algo, y lo veo yo con el caso de muchos programas de CONICET, muchos programas de doctorando, muchos... el Estado, creo, y esta es una opinión personal, una cosa está en la cuestión del investigador. Uno puede investigar lo que quiera, para doctorarse, para postdoctorarse, ¿sí? El tema es que el financiamiento del Estado hacia la investigación en ciencia y tecnología, en mi opinión, debería apuntarse exclusivamente a aquellos campos en donde el Estado considera que son áreas estratégicas de desarrollo económico. Claro. Yo he tenido compañeros míos de la facultad que han hecho trabajos de investigación financiados por diferentes programas sobre la importancia de la risa en la clase en la Edad Media, a raíz del texto del Nombre de la Rosa. Todo bárbaro, pero conseguiste tu financiamiento por tu lado, o financiarlo vos. O sea, parece duro esto, pero, o sea, frente a la opción de recursos escasos, creo que debería haber una política de largo plazo del Estado, es decir, en qué vamos a invertir en ciencia y tecnología. Porque no es solamente lo que está pasando, y otra cuestión importante, Rubén, que hay un gran agujero negro en el complejo científico-tecnológico respecto de la política de patentes. Muchos investigadores trabajan en programas, sobre todo en programas de modificación genética, que terminan yéndose al exterior y patentando sus investigaciones afuera, ¿no? Entonces también tenemos ahí un agujero, formamos gente, becamos, para después, por diferentes regulaciones, no poder hacer valer tu producto y patentarlo, y se te llevan los tipos que aparte, imagínate, con la situación económica actual y con la caída de los salarios reales, vos desde una universidad estadounidense podés contratar un investigador argentino senior a $10.000 por mes, y para el tipo es una fortuna. Y hoy ninguna universidad ni ningún programa podría estar bancándole ese nivel de salario. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Que el tipo es un traidor porque se va afuera a laburar? Digamos, es muy complejo el tema, es muy complejo, pero en resumen de lo que vos estás preguntando, si a mí me hiciera esta pregunta, yo diría, el Estado no debe perder la visión estratégica de qué investigaciones debe financiar y cuáles no. Estoy de acuerdo. Hay una pregunta de Karina sobre el déficit comercial, qué se puede hacer para equilibrar la balanza. Y después Esteban estaba levantando la mano. Respecto de la pregunta de Karina, nosotros tenemos desde el fin del macrismo, el último año del macrismo, una balanza comercial que vuelve a ser positiva, o sea, exportamos más de lo que importamos. El problema argentino es la balanza de pagos, porque la balanza comercial es un pequeño aspecto de la balanza de pagos. O sea, nosotros consideramos, estamos exportando más de lo que importamos. Ahora lo cierto es que sale más divisa del país que las que entran. Y ahí tenemos el problema. ¿Y dónde está? Bueno, el cepo cambiario precisamente tiende a corregir esto, pero no se puede mantener indefinidamente. Estas cuestiones de operaciones de contado con liqui, estas cuestiones de subfacturación de exportaciones, esta cuestión de triangulación, esta cuestión de la salida de divisas por pago de servicio de la deuda pública, hacen que, precisamente, como dije en la clase pasada, están lloviendo dólares y el Banco Central viaja en subte. Y cuando sale a la superficie lo hace con un colador de fideos, entonces no queda nada ahí porque termina pagando más. Entonces, esta cuestión de por qué se controlan hoy las importaciones.
Y se controlan precisamente por esto, porque el Banco Central se ha percibido de que luego de vender mucho más de lo que compramos, no nos quedan dólares, es porque los dólares se nos están fugando por alguna alcantarilla. Y esa alcantarilla es muy compleja. En la Argentina hay 27 sectores económicos que clasifica el Banco Central. Agro, industrias alimenticias, servicios financieros, Estado, personas físicas. Son 27 los sectores. De esos 27 sectores, apenas 6 son productores netos de divisas. El resto son consumidores netos de divisas. Y esto es un problema. Es un problema. Son 6 los sectores que producen la divisa, o sea que producen más dólares de los que utilizan. El resto de los sectores o utilizan más dólares de los que producen o no producen dólares y consumen dólares. Entre ellos, porque es muy difícil explicarle, supongamos, a mi tía de 80 años, que cuando ella va a comprar 200 dólares lo mete en una media, es muy difícil explicarle que está fugando divisa, pero está fugando divisa. Y esto en el año 2019-2020 representaron 3.000 o 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares en el año 2019 es el 1% del PBI, es un punto del PBI, metido en medias sin colchones, por año. Entonces, bueno, el problema que tenemos es ese. La balanza comercial está equilibrada, el problema que tenemos de desequilibrio es en la balanza de pagos. No sé si contesto por ahí, Karina. Bien. Después, ¿qué más teníamos? Esteban quería decir algo. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una en relación a lo que había planteado Rubén Ver sobre el tema de la necesidad de invertir en ciencia y tecnología. Yo le agregaría a eso la necesidad de formarse, capacitarte en la gestión, que trasciende a la economía o que le permitiría a la economía disponer de determinadas herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Vos hace un rato planteabas de que si el año que viene, cuando se terminen las concesiones de la habilitación de los puertos, hay necesidad de hacerse cargo, no podemos esperar hasta el año que viene para pensar lo que vamos a hacer. Tiene que haber una decisión política previa que si no tenemos los equipos para administrar y gestionar, empezar a formarlos. Y teníamos que haber empezado a formar desde hace un par de años de manera de poder llegar. Y así, ¿qué es lo que pasa? Que estas tomas de decisiones políticas no se toman. Y la otra pregunta es en relación a la torta de distribución que vos mencionaste. Ahí no incluiste cómo aparece el pago de capital e intereses de la deuda externa, que es un porcentaje, me parece importante, del volumen de lo que produce o consume la Argentina. Bueno, en primera instancia, contesto dos cosas. Tengo una mala noticia, Esteban. Hay mucha gente pensando en los puertos. No estamos pensando en nosotros. Estamos ocupados por otras cuestiones. Pero hay gente que hace rato está pensando esto. Y ya tiene un plan. Y el plan es cómo seguir 30 años más con la concesión de los puertos. ¿Sí? El gerente de Cargill o el CEO de Cargill en Argentina ya tiene un plan que ya ha estado hablando con el gobierno anterior y está hablando con este, y va a hablar con el futuro. ¿Sí? Nosotros no estamos pensándolo, o al menos nadie, ningún referente político de este espacio, no sé si está pensándolo en la dimensión que merece esto. Yo te quiero mostrar algo, y después voy al segundo tema que vos planteaste. También voy a compartir la pantalla. Este es el sistema de puertos privados que están sobre la traza del Paraná. Acá en San Lorenzo, quienes tienen puertos son Minera Lumbrera, Terminal, Resinfor, El Quebracho, Cargill Fertilizantes, Pasa, Nidera, El Tránsito, que es Stöpfer, Pampa, Refisán, Asociación de Cooperativas Argentinas, Vicentín, San Benito, Molino del Río de la Plata. ¿Sí? En Rosario, en la zona portuaria de Rosario, estos son los puertos que hay.
Punta Alvear está Cargill, Gran Lago, Luis Dreyfus tiene su puerto particular, Villa Constitución, San Nicolás. O sea, desde San Lorenzo hasta San Pedro son todos puertos privados, son 23, 22, no me acuerdo ahora. Esta gente ya está pensando cómo extender la concesión 30, 60 o 100 años más. Entonces no es que nadie lo está pensando. Que no lo estemos pensando nosotros no significa que no lo estén pensando. El problema es que vamos a hacer al respecto. Sucedió algo muy interesante respecto de la traza de hidrovía y la concesión de la hidrovía que tenía la empresa Jean Denul, junto con esta empresa EMEPA. EMEPA, que es la nacional, y Jean Denul estaban asociados en Hidrovía Sociedad Anónima. Con todo este tema de la pandemia, que la hipotenusa, que todo estaba... Simplemente se iba a hacer un decreto que extendiera por 30 años. Iba a pasar como pasan tantas cosas en el medio de la confusión. Alguien se dio cuenta y paró la cosa. Y tuvieron que parar la extensión de la concesión por 30 años. Yo digo, algo así va a pasar. Pero si vos me preguntás si yo veo a alguien que está pensando seriamente qué hacer, porque una cosa es parar la pelota y otra cosa es hacer un gol. Digo, parar la pelota la podemos parar, como paramos el tema, como sector de este gobierno pararon el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero de ahí a decir, bueno, ahora nos hacemos cargo nosotros y lo gestionamos, es otra historia. ¿No? Es otra historia. Y lo segundo que me preguntabas es, yo en esa torta no mostré los intereses y los pagos de la deuda, porque los intereses y los pagos de la deuda son un elemento que forma parte de la balanza de pago, no de la balanza comercial. Era lo que le explicaba antes a Karina. Por eso no está en esa torta. Pero por supuesto, lo que estaba explicando antes, si exportás más de lo que importás y tenés un saldo favorable entre tus ventas al exterior, ¿en dónde se te está yendo la guita? Y uno de los agujeros por donde se va la guita es en los servicios de la deuda. Porque cuando vos tenés un sistema en donde tenés inversiones internacionales que ingresan y pagás deuda que contrajiste, más o menos queda balanceado. Hoy no tenés capitales que entren, sino que tenés que sacar guita para pagar la deuda que asumiste antes. ¿Sí? Entonces este es el problema. Pero no lo mostré porque precisamente es un tema de la balanza de pagos y no es un tema de la balanza comercial. Yo me estaba refiriendo concretamente a las importaciones como elemento de la balanza comercial. No sé qué más. Hay una pregunta de Carlos sobre los puertos y sobre el río, que es lo que estabas hablando y lo que hablaste también la vez pasada. No sé si cabe recordar lo que vos hablabas de la discusión sobre la hidrovía y que vos lo graficaste como estar discutiendo la cabina de peaje. Estaría bueno si lo recordás. Sí, bueno, a ver, el tema de los puertos es un tema fundamental, el tema de la soberanía. Y también el tránsito. Cuando hay algunos sectores que están reclamando una marina mercante, porque nosotros, y este sí es un problema de la balanza de pagos, en el rubro servicios y dentro del rubro servicios, el rubro de transporte que nosotros pagamos por transportar nuestros granos al exterior, lo podríamos hacer en buques nacionales y son divisas que generaría el país, digamos. Todos los buques que operan en la hidrovía son buques extranjeros. Entonces les pagamos fletes a empresas que están radicadas en otros países. Entonces, ahí es importante. El tema es, alguien de los que estamos acá, yo no lo sé, pero alguien de los que estamos acá tiene dimensión de cuánto cuesta construir una flota de bandera nacional, capaz de llevar adelante eficientemente el tráfico de mercaderías por el Paraná. Lo tuvimos en algún momento. Los gobiernos liberales y la dictadura los hicieron pelota
los terminamos desmantelando, desguazando y vendiéndolo por 2,50 mangos. Ahora, ¿cuánto sale reponer eso? ¿Podemos hacerlo? No sé. Por supuesto que sería una salida a tu pregunta. Es decir, ¿por qué? Porque es estratégico conservar el control del río Paraná. Es estratégico para Argentina. Porque si el 80% de la producción argentina se exportara por el Pacífico, a mí no me importa nada el río Paraná. Pero como el 80% de las exportaciones agropecuarias, que son el corazón de nuestras exportaciones, trafican por el río Paraná, o transitan por el río Paraná, y bueno, es un tema central de soberanía, es un tema estratégico. Ahora bien, para poder hacer eso necesitamos una flota mercante. ¿La tenemos? No la tenemos. ¿Cuánto sale armar una flota mercante? No tengo la menor idea. Barato no debe ser. En esta situación de restricción, podemos hacerlo y dificulto. No sé, se me ocurre. La empresa se llamaba Elma, ¿no? Claro. Creo que la Empresa creó Líneas Perón. Marítimas Argentinas. Empresa Líneas Marítimas Argentinas. Sí. Y creo que la había creado Perón y se terminó de desarmar en la época de Menem. Claro, en el 91. Tal cual, junto con todas las juntas reguladoras se disuelven en el gobierno de Menem en el 91, con la reforma del Estado, ¿no? Que es increíble, porque esas juntas reguladoras fueron creadas por los sectores liberales para garantizarse sus precios sostén en momentos de restricción. Y cuando ya no les sirvió, las liquidaron. Cuando podían llegar a servir para otro proyecto que no fuera el proyecto económico del modelo agroexportador, las liquidaron. Así funciona el juego, digamos, ¿no? Carlos quería hacer una pregunta. Sí. Claudio. Sí, Carlos. Ah, ¿no? No. Tiene la manito levantada. Me permito una referencia, si se quiere, romántica, pero que de alguna manera demuestra una determinada decisión política. Les recomiendo leer la historia de la moto Puma y el rastrojero, porque allí se veía, después falló, tuvo dificultades por todo lo que Rubén de alguna manera estaba expresando, pero me parece que había una corriente ideológica y de decisión política que promovía ¿cómo se llama? La industria nacional. Lo mismo que pasó con el proyecto Huemul, que también fracasó, y sin embargo fue el padre del Instituto Balseiro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No sé qué opinás sobre esto. No, claro, a ver, también pensemos en lo siguiente. Recuerden que en el año 44-45 no existía Ministerio de Economía, sino existía lo que se llamaba el Consejo Nacional de Posguerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los países que habían intervenido en la guerra y aquellos que no habían intervenido se dieron cuenta de la importancia estratégica de la intervención del Estado en determinados sectores clave de la economía. Y que esos sectores clave no podían estar sujetos a los caprichos o a las preferencias o decisiones de un mercado o de grupos económicos determinados. Por eso comienza toda esta cuestión de la intervención del sector público en la economía y sobre todo en la Argentina, en la construcción del estado de bienestar también. No hay que, o sea, hoy con el diario El Lunes, los liberales dicen, ay, no sirvió esto, lo otro. Bueno, claro. Como los tipos te dicen, no, pues Perón, el segundo plan quinquenal. Bueno, a ver, el tipo en su momento hizo apuestas muy interesantes que nadie veía. Si la guerra de Corea hubiera terminado, la Tercera Guerra Mundial en ese momento, y Argentina hubiera sido una potencia mundial, pues todo estaba preparado para ese acontecimiento. Bueno, no ocurrió. Pero es fácil criticar con el diario El Lunes el partido del domingo que no se ganó. Así se hicieron un montón de cosas, digamos.
Y todavía seguimos enmarañados en esa discusión. Y esa discusión es que estamos en una situación de empate hegemónico, que no podemos romper. No podemos romper. Y volviendo al inicio de esta charla, de cómo empezó, por lo que pasó y esto, lo otro, es decir, yo tengo para mí una cuestión importante. No sé si vamos a poder convencer a nadie más los que estamos acá, pero por lo menos no perdamos ninguno de los nuestros. Tenemos que conservar la superioridad numérica, la superioridad aritmética. Del otro lado no escuchan razones, ¿eh? O sea, ya está claro, ya está claro. Entonces, bueno, yo creo que estos ciclos de formación tienen que ver con esta cuestión de afianzar aún más lo que en algunos momentos nos parece como se quiere corazonadas, presunciones, qué sé yo, darle aspecto teórico a lo que nosotros sabemos y conocemos, ¿no? Y tratar de no cometer errores en este sentido, formarnos, circular ideas, etcétera, etcétera. Creo que por ahí pasa la cosa. Pero es así, el empate hegemónico en algún momento se va a romper. No sabemos, o sea, alguien va a ganar y uno va a perder. Creo que estamos acá porque no nos gusta perder, ¿no? Exactamente. Aunque nos haya tocado perder muchas veces, no nos gusta perder. Entonces pensamos que en algún momento vamos a ganar. Ese es el trasfondo de la cuestión. Pero por el otro lado también salir de la ingenuidad, o sea, el poder es un elemento muy complejo, ¿sí? El poder es una relación muy compleja. Era lo que estaba comentándole a Esteban antes. No es que nadie está pensando lo de los puertos. Hay mucha gente que ya tiene muy cocinado el tema. Nosotros no estamos pensando en los puertos. Porque hoy estamos atareados en un montón de cosas. Hoy estamos hablando de sustitución de importaciones cuando el jueves pasado intentaron matar a la compañía Cristina, ¿no? Nos meten todos los días a cachetazos en agendas que no son las propias. Y esto nos impide pensar. La cuestión es, pese a todo, hacer el esfuerzo por escapar de lo cotidiano para poner la cabeza a pensar ideas, porque esto no lo vamos a resolver ni mañana ni pasado. Esto es una estrategia sin tiempo, diría Ho Chi Minh. Si queremos ganar, sabemos que tenemos que pensar para ganar sin medir el factor tiempo. Tenemos todo el tiempo por delante. Así lo veo yo, si no, estamos condenados al fracaso. No, está clarísimo. Me parece que del lado del campo popular hay que acumular fuerzas, de eso se trata el juego político, que es lo que vos decías, ¿no? No perder la aritmética, tenemos que seguir sumando compañeros, y el trabajo que hacemos desde estos espacios, que es sumar argumentos, que cada compañero tenga suficientes argumentos para la pelea en la calle. Esto es colaborar para que se generen las condiciones de conciencia de la gente, de que la gente pida un cambio. Hay una opinión que una compañera, un compañero decía, hay claramente dos proyectos de país, ¿no? Me parece que esto es lo que vos venís diciendo, Rubén, desde la primera clase. Hay dos proyectos, uno agroexportador y otro que no se termina de profundizar, que es el proyecto de una Argentina industrializada. Lo que por ahí no queda claro es por qué la Unión Industrial Argentina a veces ha hecho alianza con el sector exportador más que con, no sé, no ha defendido fuertemente los gobiernos que han propiciado la industrialización. No sé si tenés alguna opinión al respecto. Lo que pasa es que nosotros pensamos las cosas tal vez muy esquemáticamente. Hace como 30 años atrás, un poco más, 35 años atrás, Basualdo Azpiazu, ¿cómo se llama el tercer autor? No me acuerdo. Bueno, publicaron El Nuevo Poder Económico en la Argentina. Es un libro clásico sobre el tema. Basualdo Azpiazu, bueno, ya me voy a acordar o no me voy a acordar. La cuestión es que ya planteaban la cuestión de la integración de las empresas. Hoy en día pensar que el agro, digamos, está en manos de un estanciero, vestido de gaucho, con gafas, rebenque y pañuelito al cuello y bota de montar, digamos, no, hoy son grandes empresas en donde se conjuga el capital financiero, el capital en tierras, el manejo oligopólico de determinados sectores. Esto lo vamos a ver claramente, tal vez en la charla que viene,
Digo tal vez porque no sé si voy a poder ser tan claro para explicarlo, pero cuando hablemos de la financiarización de la economía. Hoy todo es finanzas y hoy todo es la reproducción del dinero por el dinero mismo. Entonces, el productor agropecuario no es quien pensamos, el industrial no es quien pensamos, pero todos están hoy hilvanados por el hilo conductor de las finanzas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, pero Coto, por ejemplo, es una empresa de supermercados que lleva alimentos. No es una distribuidora de alimentos. Coto es un negocio financiero. Coto es un negocio financiero que cobra volúmenes inconmensurables de dinero en efectivo y paga 90 días. El negocio de Coto es ese, no es poner alimentos en las góndolas. Si no vamos entendiendo estos mecanismos, nos estamos perdiendo lo más interesante del asunto, que es esto: el capital se ha complejizado y el capital ha adquirido autonomía respecto de los bienes reales. Entonces, cuando uno dice, y bueno, yo remarco, ¿no? Cuando decía el salame porque aparte tenemos una burguesía de baja intensidad intelectual, una burguesía que sabe hacer guita, pero no es la burguesía de fines del siglo XIX que hablaba en francés y era educada con las mejores institutrices británicas, y que de golpe veía un palacete en París y venía y lo reproducía acá en la Avenida de Mayo. Estamos hablando de gente que sabe hacer guita, nada más. 2 más 2 es 4, manejado empresas por CEOs. No hay dueños en las empresas. Son todos CEOs, ¿no? Y el CEO le responde al accionista. El accionista quiere rentabilidad. Y da lo mismo cerrar una industria, da lo mismo cerrar Siderca en Campana y abrirla en Hong Kong. Y si yo puedo obtener 40 o 50 millones de dólares más triangulando una operación, produciendo los caños en Campana y que me lo facture en mi filial de Brasil, ¿por qué no lo voy a hacer? Si en definitiva estoy motivado por el lucro del capital. Y en definitiva yo le debo respuestas a mis accionistas, no al Estado, no al pueblo, no a los sectores sociales más sumergidos, yo me debo a mis accionistas. Y así funciona esta lógica. Entonces, ¿por qué, digamos, las industrias están? Porque son parte del mismo entramado. Lo que era diferente hace 100 años, hoy son lo mismo. Hoy son lo mismo. Entonces, si no entendemos estas vinculaciones, nos perdemos la mejor historia del asunto. Es una historia muy pesimista, pero es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, se trata de poder pensar los factores de la realidad, poder representarlos y poder pensarlos. Así que si es pesimista, bueno, con esto nos tenemos que ver y ver qué podemos hacer desde el campo popular. Yo no sé. Sí. Quería agregar por acá en el chat el compañero Samsung, que no sé tu nombre, aparece como compañero Samsung. Compañero Samsung plantea esta cuestión de decir, nunca se pudo conformar una burguesía nacional. Yo creo que sí. El problema es que eso es idílico y ya se acabó. El capital es el capital. El capital busca rentabilidad, digamos. El mejor ejemplo de eso, bueno, es el grupo Techin. El grupo Techin hizo toda su fortuna en la Argentina, en Campana, con Siderca. Es una empresa transnacional que tiene su sede central en Luxemburgo. Y es un entramado de cajas chinas de empresas. Bueno, listo, ya está, se acabó el espacio para las burguesías nacionales. La burguesía nacional pueden ser algunas pymes, de algunos sectores en particular, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Como también cambió el mundo del salario y el mundo del trabajo. Cuando la CGT dice armar un paro, una movilización, esto, lo otro. Cuando la CGT se sienta a discutir salarios o paritarias, hoy está representando a un ínfimo sector de la clase trabajadora, porque los trabajadores excluidos, los trabajadores en negro, etcétera, son mucho más que los trabajadores sindicalizados, que se han ido conformando con una especie de aristocracia en el mundo del trabajo.
A pesar Entonces, de que no les alcanza el salario para llegar a la línea de pobreza, mucho. a pesar de eso, Claro, a pesar de eso. tal cual. Entonces, estas son cosas, son cambios muy fuertes operados en los últimos 35, 40 años que yo no sé si hemos tomado debida nota de lo que ha sucedido. Y ahí, muy bien, Karina Tedeschi, Cavice, Aspiazo y Basualdo. Gracias me había olvidado de Cavice. Bueno, Bueno, compañeros, si les parece, vamos redondeando la reunión de hoy. Y bueno, la próxima clase nos vamos a dedicar a escucharte el análisis del capitalismo financiero. sí, ¿Es así? Sí, ¿Querés sí, sí, presentarlo sí. vos la clase próxima? Sí, No, perfecto. digo, si vos querés decir algo más sobre la clase próxima. No, salvo esto me parece muy importante. Yo les estoy muy agradecido por la escucha, poder compartir esto con compañeros, hablar con franqueza y hacer las cosas luego de una breve exposición teórica en donde trato de no aburrirlo demasiado, pero creo que es muy importante lo que estamos haciendo, lo que estamos generando a través de iniciativas de este tipo. Estamos haciendo que las ideas circulen por los sótanos, ahí donde no llega el discurso hegemónico, ¿no? Es casi como los viejos resistentes peronistas que iban con un pedazo de carbón en el bolsillo, marcando las paredes y poniendo viva Perón, cuando ni siquiera se podía nombrar. Creo que tiene que ver con esta cultura. Muy buena la ilustración, Rubén. Bueno. Somos parte de la resistencia. Cultural, se podría decir. Sí, claro, tal cual. Yo siempre con Rubén le digo, yo no provengo del peronismo, digamos, yo provengo del radicalismo irigoyenista. Y siempre digo con Rubén que para mí decir el peronismo es como el genérico, ¿no? O sea, es el paracetamol. Ahí después cada uno le pone la marca que quiere, pero es el genérico. Y el movimiento de la nacionalidad popular cabalga sobre esa montura hace 70 años. El día que esa montura ya no le sea útil, el movimiento nacional popular cabalgará sobre otra montura. Lo que sí es que no se detiene. Así como cabalgó sobre el irigoyenismo en la década del 10, 20 y 30, digamos, bueno, cuando lo abandonó el irigoyenismo encontró otra montura y viene cabalgando. Y bueno, pero el peronismo para mí, que yo no provengo de una cuna peronista, digamos, y que provengo de otra tradición y que hoy me encuentro acá, para mí es un genérico, es el paracetamol. Después cada uno le ponga la marca que quiera. Está bien. Bueno, Rubén, Bueno, los agradecidos somos nosotros. La verdad que son las clases muy buenas, las explicaciones son entendibles, el espacio que se genera es muy cómodo, muy bueno. Y nos estaríamos viendo entonces la semana que viene para el hablar lunes de... que viene. Exactamente. 19:30. Bueno, 19:30 nos vemos, compañeros. Abrazo a todos y todas. Será hasta la próxima. Gracias, Chao, Rubén. Gracias a vos, Rubén. Chao.